Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos con el audiolibro, la novela de ficción El poder en el Vaticano. 7 minutos de soberbia contenida. Lo que voy a hacer es leer 2 capítulos. Hoy voy a leer el 6 y el 7. Capítulo 6, el título es Las persecuciones. Así que vamos a entrar más en profundidad en el mundo de los cardenales heterodoxia, Pax et Bellum, las luchas de poder entre la orden de Dios y los de la teoría libertaria. En el libro aparecen un montón de citas, todas estas citas que oís que aparecen en latín, como encíclicas y todas esas cosas, no me las he inventado, son citas reales, escritas de forma real. Como veréis, hablo de fechas, pero no doy el año porque mi idea es crear una atmósfera de tiempo eterno, porque las cosas muchas veces se repiten. Así que vamos al ataque. Cualquier duda que tengáis acerca de alguna referencia, cosa que cito en la novela, estoy más que encantado de poder responderla. Las persecuciones. Capítulo 6. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, pues yo os elegí y os saqué del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad que os he dicho, el criado no es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Y si han rechazado mi doctrina, también rechazarán la vuestra. Todas estas cosas harán con vosotros por mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Juan 15, 18-22. Nubio tosía amargamente. Una acidez bilíaca recorría su estómago de arriba a abajo. Se quejaba llorando y se retorcía de dolor. Esa noche, después de la cena, se había sentido mal. Subió a su habitación y se tumbó. Pero al momento, una vomitera nacida en el bajo vientre le hizo botar de la cama. Esputos de buba y sangre manaban de su boca. Los ojos rojos, como un volcán en erupción, se le salían de las órbitas. Nubio, Nubio, abre la puerta, soy tu hermano Humberto. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras bien? Abre, abre. Humberto, no puedo. Estoy en el suelo, como muerto. No siento el cuerpo. La sangre se ha dormido. No corre y estoy escupiendo bilis. Corre, ve y llama al cardenal heterodoxia. Él tiene llave de la habitación. Ya voy, dijo llorando. Humberto fue corriendo a los aposentos del cardenal libertador en busca de ayuda. Este, al oír lo que le sucedía a su novicio predilecto, llamó de inmediato a un amigo suyo, el doctor Freytag, para que le asistiera. Sabido era, entre todos los novicios, que para cualquier caso de urgencia era obligatorio avisar al cardenal Sangue, quien previa visita al enfermo dictaminaba si se le enviaba al hospital Celli-Montana para atenderle o se le dejaba en sus aposentos y se hacía venir a un médico de guardia del mismo hospital. Nadie podía salir, y menos a esas horas de la noche, del colegio cardenalicio sin permiso de un superior. El cardenal heterodoxia, sabiendo que el director del colegio era su buen amigo Fidelio, y ante el nerviosismo que lo embargaba, decidió trasladar a su novicio al hospital. Heterodoxia, cardenal. Sí, Freytag, ¿qué ocurre? Dime. Cardenal, esto no me gusta. Este chico está muy pálido, ha perdido mucha sangre y bueno que Freytag. Dime lo que piensas. Salgamos a dar un paseo fuera del hospital, sugirió el doctor. Mira, heterodoxia, no quiero alarmarte, pero dada la buena amistad que nos profesamos, he de hablarte claro y rotundo. Ayer, nada más llegar al hospital, le hice unos análisis a Nubio. Cogimos muestras de los esputos y los llevamos al laboratorio. Hoy he llegado a las 7 para ser el primero en ver los resultados. Lo que te voy a decir no te va a gustar. Dime, me estás impacientando. Los análisis dan muestras claras de envenenamiento. ¿Cómo?
¿Qué dices?, dijo el cardenal sorprendido. Espera y escucha. Parece, así lo dicen las pruebas realizadas, que una sustancia altamente contaminante fue mezclada con alguna sopa que Nubio ingirió ayer. Pero eso no puede ser. El colegio lleva un control exhaustivo de los alimentos. Los cocineros son excelentes profesionales y además, si se come bien en algún sitio en Roma, ese lugar es el colegio. No puedo creer lo que dices, Freitag, no puedo. Aún y más, cardenal. El veneno es desconocido. No sabiendo el tratamiento a aplicar, la salud de tu protegido empeora y me temo que de no encontrar un antídoto en los próximos días, su vida corre peligro. El cardenal se retiró, dolido, roto y empequeñecido. No podía creer lo que le acababa de decir el doctor. Si era cierto que había habido envenenamiento, ¿qué mente insana podía haber urdido plan tan malicioso? Por otra parte, si el veneno estaba en la sopa y él había comido ese mismo día, al igual que todos los otros cardenales y novicios, ¿cómo era posible que solo hubiese un envenenado? Alguien debió poner el veneno en el plato de Nubio y eso reducía la búsqueda al círculo de amistades que compartían mesa con su alumno, pues la comida se servía delante de los comensales. Heterodoxia reunió a los cardenales Fidelio, Venancio el Casto y a Inocencio. Les expuso lo sucedido y tras deliberar decidieron no decir nada de lo acontecido. Nubio padecía un cólico agudo y debería permanecer en el hospital hasta nueva orden. A partir de aquí, los cardenales sometieron a estricta vigilancia a los novicios y demás personajes que ellos consideraban que podían tener interés en acabar con los novicios cercanos a una de las sectas de la Iglesia. Monseñor, réprobo. Ya ha caído el primero, dijo Pape. Calla y ve a mis aposentos, vamos. Ya en los aposentos, Pape, sentado en una esquina junto a la ventana, desde la que se divisaba la profundidad de la ciudad romana, sonreía frotándose las manos. Dime, hijo, ¿qué ha ocurrido? Monseñor, el plan está en marcha. El primer novicio ha sido envenenado, el primogénito del libertador. Justo por orden del cardenal Belum, dejó caer las gotas en la sopa de Nubio. Nos hemos enterado que el cardenal Heterodoxia se lo llevó urgentemente al hospital Celimontana y allí sigue. Bien, hijo. Ahora debemos proceder con el segundo plan. Humberto debe de ser envenenado y tú te encargarás de hacer correr la voz entre tus hermanos diciendo que la comida está siendo utilizada para eliminar a los novicios no deseados, que alguien quiere mataros. A la vez deberás poner veneno, la misma cantidad, en la comida de Caco. Pero padre, si Caco es novicio de la obra de Dios, ¿cómo? Escucha, si Caco muere, conseguiremos desviar la atención de los cardenales de Loyola. Todo el mundo se sentirá amenazado y podremos trabajar mejor. ¿Entiendes, Pape? Sí, monseñor, entiendo. Debes de allanar el camino para que nosotros los cardenales podamos investigar la vida de Fidelio, el director. Pensamos que esconde algo comprometedor en su pasado y vamos a hacer lo imposible para hacerlo público, para devolver la dirección del centro a nuestra santa institución, a nuestra obra divina. No puedes fallar, Pape. Sí, monseñor, como ordenéis. Monseñor réprobo llamó de inmediato a los cardenales Nicetas, Dogma y Belum para ponerlos al día. El siguiente paso era conseguir información comprometedora acerca del cardenal Fidelio. Por ello, estos 4 cardenales contaban con la ayuda de 10 novicios. Se pidió permiso al director del colegio cardenalicio para poder llevar a los 10 retoños de retiro espiritual. Esto era una cosa habitual, nunca se solía denegar y solo bastaba que un alto cargo lo solicitara para concederlo. Los novicios fueron llevados a la iglesia del Santo Homóbono, una iglesia del siglo VI, aislada en medio de unas importantes ruinas. Allí les dieron un dossier a cada uno. Los dosieres contenían información del cardenal Fidelio dividida por años. Como eran 10 novicios y el cardenal tenía 63 años, cada uno trabajaba con una media de 6 años en la vida del director del colegio. En la documentación aparecían direcciones de amigos, nombres de los lugares donde había estudiado, lista de los gustos del cardenal y listas de los viajes realizados, tanto al extranjero como al interior del país. Tras explicar en qué consistía la misión de cada uno, se les envió a las distintas ciudades donde el cardenal Fidelio había residido. El primero fue Bolonia, donde había nacido. El segundo, 4 camilleros
Subían las escaleras del colegio cardenalicio a toda prisa. Los novicios, todos, asomaban sus cabezas por las puertas de sus habitaciones, la mitad del cuerpo dentro del aposento, no se sabe si por miedo a ser vistos o bien como medida de precaución ante esta peste diabólica que amenazaba con la muerte y que pendía sobre sus vírgenes cabezas. Todos estaban asustados. La primera camilla fue directa a la habitación 77, donde dormía Humberto. La segunda camilla se dirigió al segundo piso, habitación 161, donde habitaba el novicio Caco. Las voces de los camilleros se extendían por los corredores como el aire gélido que invade un alma recién muerta. Taponarle las hemorragias, rápido, la sangre rebosa y se pueden desangrar. Cubridlos de vendas y gasas. Proteger los genitales, parece que van a estallarles, decía uno de los camilleros mientras sacaban a Humberto y a Caco. Adendum. Humberto y Caco fueron ingresados en el hospital Celimontana, donde compartían la misma habitación que Nubio. Ahora dormían. En 3 días, 3 enfermos, y todos con los mismos síntomas. El pánico había hecho mella entre los postulantes y ya nadie se atrevía a ingerir bocado. Nubio se despertó y vio a sus 2 hermanos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Estaban pálidos, sus ojos amarillentos, las manos eran huesos. Los llamó con voz tenue, acercó sus manos a ambos y estrechándolas les dijo: «Os quiero, siempre os he querido. Alguien nos ha envenenado y me temo que no hay solución para nosotros. La iglesia, mi madre, vuestra madre, la que nos dio vida y cobijo, ahora nos destierra como si nada, por la puerta falsa, como los mártires. Nuestras muertes son el precio de la soberbia de algún cardenal ansioso y dolido. Ya sabéis, hermanos, cuando alguien es molesto es mejor enterrarlo y luego hacer alabanzas de su persona, sus bondades, su amor y valentía, que tenerlo vivo, como contrincante, como usurpador de un trono que ya tenía rey. Y así ahora os pido perdón, que nunca pensé yo que llegaría este momento tan pronto en mi juventud. Más me hubiera valido la impertinencia y la rebeldía que esta grosera estancia de astucia. Por lo menos me acercaría a la muerte con la sonrisa en los labios». El silencio inundó la habitación y Nubio sintió 2 apretones en sus falanges. La vida y la muerte, como en un juego de azar, corrían desde los brazos de Humberto a los de Caco, pasando por Nubio. No sabían quién de las 2 hablaría primero, ni por quién de los 3 se decidiría. En cuanto a la persecución que los 10 novicios tenían encomendada contra el cardenal Fidelio, director del colegio cardenalicio, pronto daría resultados. El descubrimiento de una carta, escrita cuando tenía 20 años a una amiga de Florencia, habiendo ya prometido los votos, iba a servir al cardenal Bellum de manera muy particular. Acabado el capítulo 6, seguimos con el capítulo 7 titulado La papisa Juana. El día 3, terminada su oración, se quitó sus vestiduras de duelo y se vistió de reina. Radiante de hermosura, invocó a Dios, árbitro y salvador de todos. Esther. Esther se presenta al rey. 15:4-6. La cola de novicios era interminable. El color púrpura, con el reflejo del sol, dominaba el patio del Cortile Octogonale. Su Santidad Pablo III, el Inmaculado, oficiaba el funeral en honor de los 3 alumnos muertos, envenenados por alguien que residía en el colegio cardenalicio. «La paz de Dios sea con vosotros», dijo el pontífice, «y con tu espíritu», respondieron los allí presentes. Los rostros de los cardenales eran espejos de dolor donde la tristeza y la honda preocupación por las muertes repentinas de los novicios se reflejaban. Lo ocurrido en los últimos 4 días no tenía parangón en la historia del colegio. Su santidad, tras oficiar la misa, había dado orden de urgencia para reunirse en la sala de misteri. Allí esperaban los 5 hombres de Loyola, el cardenal de heterodoxia, notablemente afectado por la muerte de Nubio, el cardenal Fidelio, rector del colegio cardenalicio, el cardenal Venancio el Casto, el cardenal Inocencio y el cardenal Bienvenida. Junto a ellos, y hablando con preocupación, pues algunos prelados temían ser ellos los siguientes en morir, se encontraban los 5 hombres de la obra de Dios, que eran los siguientes: cardenal Pax et Bellum, cardenal Iniquo, Monseñor Réprobo, cardenal Nicetas y el arzobispo Dogma. «Mira, Réprobo», decía el maledetto,
En estos casos de traición, en los que se llega hasta el asesinato, para no sé qué fines, yo propongo la creación de un sistema estricto de salidas y entradas, registros sin previo aviso de las habitaciones de los novicios y, si me apuráis, hasta sugiero el cambio de los cocineros. Yo no estoy dispuesto a soportar la tensión de vivir con la muerte pegada a mis talones. De momento, y a partir de hoy mismo, yo ya no pienso comer nada que salga de las cocinas del colegio, por lo menos hasta que se encuentre el asesino. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que como medida de precaución deberíamos evitar comer en el colegio, asentía Monseñor Réprobo, algo exaltado. ¿Os imagináis que uno de nosotros fuese asesinado? ¿Qué sería del colegio? La muerte de los novicios, qué duda cabe, es un drama para esta santa institución, pero todavía soportable. Por otra parte, la muerte de uno de los cuadros mayores del orden eclesiástico traería consecuencias más graves, ya sabéis, que si conjuras, sedición, intereses particulares que se infiltran con intención de corromper nuestra madre Iglesia, y si no, recordar lo que se dijo de la muerte del que se llamó Papa del Mes. A mí, aquellas explicaciones que nos dieron nunca me acabaron de convencer. Calla ya, mujerzuela, que más pareces una criada asustada que un digno emisario de Cristo. Sentaos todos. Su santidad, dijeron los otros cardenales, que no se habían percatado de que el pontífice ya estaba en la sala. Perdonad, santidad, perdonad. Calla, réprobo, cardenal. Sí, ya callo. Y ahora, escuchar todos con atención. No estoy dispuesto a que mi papado se convierta en el gobierno del pusilánime. Ni por un momento penséis que voy a volverme histérico con argumentos de seguridad e intrigas bastardas. Estas muertes obedecen a algún plan que todavía no he averiguado, pero que voy a solucionar ahora mismo. A partir de mañana, todos los aquí presentes, todos sin excepción alguna, van a desayunar, comer y cenar en las instalaciones del Colegio Cardenalicio. Pero sigo y no me interrumpan. Los cocineros van a seguir siendo los mismos y además, una vez tengan ustedes las bandejas en la mesa, se las intercambiarán siguiendo un orden que yo estableceré y que será leído antes de que comiencen a comer. El menú será único por día, hasta nueva orden. Y recuerden, empiezo a estar harto de sus componendas palaciegas, de los insultos e improperios que recitan sus hijos cada mes, de sus deseos de poder y de la falta de responsabilidad que algunos de ustedes muestran en cuanto a la captación de adeptos en Iberoamérica. Todavía hay mucho que hacer. Mi salud, por si le interesa a alguien en particular, se muestra resistente y vivaracha. No pongan más impedimentos de los que ya hay, o me veré tentado a nombrar nuevos cargos, deshaciéndome así de los malos y de los más beligerantes. Los cardenales allí reunidos se dispersaron. Había miedo en el rostro de algunos, otros fingían autocontrol, otros en su interior reían. El plan estaba funcionando. Nubio, el novicio líder, había fallecido. El novicio Humberto, a quien Pape bautizó como el humilde, el novicio vehemente, ya no asistía más a el Gesù. Un miedo impertinente hacía vulnerable los corazones de los novicios más débiles. La hora de los hijos de la Inquisición había llegado. La ideología ortodoxa, usando el terror, iba tomando cuerpo entre el resto de los novicios. Las amenazas, enmascaradas con la coacción, surtían efecto. Ahora solo faltaba hacer pública la carta que uno de los 10 enemigos del alma, los 10 novicios que perseguían diseccionando cada año de la vida del cardenal Fidelio, habían rescatado en Florencia, en casa de la familia Simonetti. El seminario sobre la apostasía se celebraba en la casa de Pío IV, una deliciosa residencia estival situada en los jardines vaticanos, construida por Pirro Ligorio a mediados del siglo XVI. Allí teólogos llegados de muy diversos países discutían sobre la ordenación de mujeres por la Iglesia de Roma que presidía su santidad el Papa Pablo III, el Inmaculado. Los antecedentes de la Iglesia anglicana y las recientes ordenaciones en Constanza, Alemania, de la Iglesia de los Católicos antiguos, una escisión de la Iglesia de Roma que se había producido el siglo pasado a raíz del Concilio Vaticano I, habían provocado un levantamiento a nivel internacional, lanzado sobre todo desde Estados Unidos, donde la comunidad católica se mostraba partidaria de un ajuste con la realidad. Los participantes habían decidido presentar el documento final, si se aprobaba con el consenso de la mayoría, a su santidad, el Papa, para que, si él así lo decidía, hacerlo público. Hasta el momento,
El seminario se había desarrollado sin sobresaltos de ningún tipo. Algún comentario atrevido rompía de vez en cuando la seriedad de las exposiciones que se estaban dando, pero la cordialidad y el respeto eran un bien común a todos los representantes. La sesión de la tarde iba a deparar sorpresas. El moderador del seminario, que hacía a la vez de introductor de conferenciantes, dio la palabra al teólogo americano Joseph Bravo. Buenas tardes a todos. Ya llevamos 2 días de seminario aquí en Roma, en este palacio que tanto invita a la reflexión, y empiezo a tener la sensación de que la mano negra del Estado Pontificio empieza a sobrecoger a más de una exégeta de los textos sagrados. Con el pronunciamiento de estas palabras introductorias, el teólogo americano había conseguido levantar de los sillones a más de un centenar de asistentes que empezaban a conciliar el sueño. Algunos de los más avanzados y avezados ya empezaban a predecir que la sesión de la tarde iba a ser acalorada. El silencio era agorero de encarnizada lucha. La Iglesia, cómo no, tenía sus informadores filtrados entre los asistentes. Cualquier nota de dolor, cualquier nota de color, tanto desproporcionada como agasajadora, debía ser conocida por su santidad. Todo lo expuesto hasta ahora han sido comentarios nimios y flojos, diría yo despreocupados, continuaba el teólogo Joseph Bravo, acerca del papel de la mujer en la Iglesia Católica romana. Y he dicho bien comentarios, pues ninguno de ustedes ha tenido el valor, o mejor dicho, la dignidad profesional, si acaso esto de la exégesis puede ser una profesión, de presentar algún análisis ya bien comprometido a favor o ya bien comprometido en contra de la ordenación de mujeres sacerdotes o cardenales, o por qué no, pontífices. Sí, es cierto, mi intervención acalorada, que ahora comienzo, obedece a una mera cuestión mercantilista, es decir, si me han pagado un viaje desde Estados Unidos a Italia, si además me pagan el hospedaje en un lujoso hotel y si además me ofrecen viandas de las que en mi país carecemos, ¿qué menos podría ofrecer yo que una interpretación sólida sobre la función de la mujer en la iglesia de San Pedro? Mera cuestión de agradecimiento. Por otra parte, la gran mayoría de ustedes residen en países europeos, lo cual significa cercanía, vecindad y quizá, solo diga quizá, no sientan ese impulso responsable, mercantilista y agradecido que siento yo al venir de tan lejos. Podría ser que en Estados Unidos la Casa Vaticana todavía impresiona, o bien también cabe la posibilidad de pensar que la Casa Vaticana ya no impresiona y que además ustedes, teólogos comprometidos con la Iglesia, europeos consentidos, gustan a menudo de visitar a gastos cubiertos las instalaciones de recreo que San Pedro creó para los cristianos, olvidando con facilidad lo que de verdad han venido a hacer aquí. El primer heraldabonazo había cogido a los desprevenidos a la mayoría de los presentes. La indignación era palpable y no por lo dicho, sino más bien por la imposibilidad de interrumpir al conferenciante para contestarle o retirarle la palabra. Ahora había que escuchar y callar, luego llegaría el turno de preguntas y respuestas. Pero abandonemos ya este breve soliloquio y centrémonos en la exposición, continuaba el Bravo. Dice el cardenal Meis, arzobispo de Colombia, en la Iglesia Católica nunca habrá sacerdotisas, y si un papa no respeta la decisión del anterior pontífice, es que ya no es católico. Y yo le respondo leyendo el Evangelio de Mateo. No penséis que vine a meter paz en la tierra, no vine a meter paz, sino espada. Mateo 10:34. Y la pregunta que me formulo es la siguiente. ¿Es posible, tiene cabida el desprecio dentro de la Iglesia? ¿Cuál es el baluarte de la fe de un cristiano? ¿Qué sostiene al cristianismo? ¿Cuál es su fundamento? La Biblia, la vida de Cristo, la fe en Cristo, el amor al prójimo. ¿Es posible pensar que el simple ordenamiento de una mujer, obra divina de Dios, género el femenino, utilizado por Yahvé para concebir a su hijo, sirva al cardenal para condenar a alguien como apóstata del catolicismo? No podemos ser tan ingenuos y crédulos, no podemos ser tan irrespetuosos con Cristo, con su crucifixión, con su madre María. ¿Se imaginan qué pensaría María, la Virgen, si bajase de los cielos ahora, diciendo que ha sido enviada por Dios para dirigir la iglesia que fundara San Pedro? Pues nada, que nadie la creería. ¿Se imaginan ustedes una papisa gobernando la Iglesia Católica, una mujer fecunda, hermosa, paridora, la madre de Jesús? ¿Se imaginan por un momento lo que supondría eso para el gobierno vaticano? Seguramente se le tacharía de loca. Y como ahora ya no se crucifica, como en tiempos de Cristo, aunque sí que existen los mismos fariseos que antes,
eso nunca cambió, se le condenaría con el anatema sit. Y así podemos continuar hasta el absurdo, lo absurdo que resulta tener que oír la negativa acerca de ordenación de mujeres, pero donde de verdad reside el problema, la agonía del cristianismo, es en otro lugar. Como decía un profesor mío español que residía en París allá por el año X, las religiones paganas, religiones de Estado, eran políticas. El cristianismo es apolítico, pero como desde que se hizo católico y además romano se paganizó, convirtiéndose en religión de estados, y hasta hubo un estado pontificial, se hizo político y se engendró su agonía. Había teólogos que ya no soportaban más aquella avalancha de injurias, así lo creían algunos. Otros abandonaban la sala sofocados y otros tomaban notas como locos. En el fondo, muchos reconocían la verdad de lo allí expuesto, aunque el lenguaje del bravo, así lo calificaron, fuera insultante. La diferencia estribaba principalmente en el tono de lo dicho. Mientras unos apostaban por el uso de expresiones dulcificadoras, amortiguadoras de posibles enfrentamientos con la curia, el bravo, ya harto de la insolencia y del abuso que los representantes de la Iglesia venían cometiendo desde siglos, no podía retraer su lengua. Era un volcán de furia e ideas. La agonía de este ser que impide el nombramiento de mujeres, la agonía que no le deja vivir, seguía el bravo, sin hacer intercesiones de ningún tipo, ni creer, ni crecer, pues cada día anda más lejos de la justicia y la realidad social. Así uno puede preguntarse, ¿y qué es justicia? Y a la vez responderse, en moral algo, en religión nada. Pero no se sofoquen. Luego podrán responderme que no acabamos con lo dicho hasta ahora, sino que todavía tenemos un documento histórico de 1705, la bula de Clemente XI, titulada Vineam Domini Sabaoth, en la que se declara que en presencia de hechos condenados por la Iglesia no basta el silencio respetuoso, sino que hay que creer de corazón que la decisión está fundada de derecho y de hecho. Así que ya saben, mujeres, palabras que pronunció el teólogo con el mayor desprecio que era capaz de representar. Además de ser negada su admisión como sacerdotisas, además de su excomunión si a algún papa se le ocurre concederles ese derecho, vide cardenal Meis, además digo, deberán acatar la orden, es decir, imposición, con silencio respetuoso, convencimiento de corazón y sabiendo que lo ordenado está fundado de hecho y de derecho. Resumiendo lo dicho, y como última declaración, añadir primero que estoy a favor de la ordenación de mujeres sacerdotisas con derecho a ser nombradas cardenales y por qué no con derecho a ser elegidas papisas. Solo una, claro es. Segundo, hay que redefinir el dogma de infalibilidad del Papa. Tercero, la confesión oral debe desaparecer. Y cuarto, el celibato ha de ser una libre elección, nunca una imposición, si es que la Iglesia Católica desea adaptarse a la heterodoxia que Cristo predicó. Y así quiero poner fin a mi intervención, cerrando con la voz de mi maestro español que decía: los dogmáticos son los que monologan, y hasta cuando parecen dialogar, como los catecismos, por preguntas y respuestas, pero los escépticos, los agónicos, los polémicos, no monologamos. Así que ya saben, non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. Addendum. Su santidad estaba entretenidísimo. El cardenal Bellum iba y venía como un loco diciendo: el hijo de Satanás, Belcebú, está aquí, sumo pontífice, aquí. Ahora está hablando y blasfema. Defiende a la mujer, el derecho, lo llama él, el muy injurioso, el derecho a ser ordenadas sacerdotisas, santidad. ¿Cómo habéis podido dar permiso para que se celebre semejante seminario? Por Dios, cancelarlo, expulsarlo, excomulgarlo. Al momento acudía el cardenal heterodoxo diciendo: padre, vaya la que está organizando el americano, el bravo le llaman, tiene a todos furiosos. ¿Y vos, santidad, qué opináis al respecto de la ordenación de mujeres? Incorporándose y cerrando la puerta de sus habitaciones, dijo el Inmaculado: heterodoxia, sabes que nunca he hablado de los pontificados anteriores. Hoy voy a hacer una excepción y te digo, mi predecesor era un hombre sólido de ideas, intransigente, nada poroso. Él era una piedra, yo soy una esponja. En mí todo se filtra para luego volver a salir. El pontífice anterior no quería ni oír hablar de la mujer. Yo las recibo todos los días, las escucho, rezo por ellas. ¿Y sabes lo que me dice el corazón? Me dice que en el amor está el respeto, que en la rebeldía radica la fuerza, que nuestra iglesia está gastada, nos la han quemado, que yo estoy de acuerdo con la ordenación de mujeres. Es más, que ojalá llegase una mujer a presidir la iglesia de San Pedro.
que no había diferencia entre hombre y mujer, todos hijos de Dios. Pero no puedo, cardenal, no puedo hacer público lo que acabo de pronunciar. El poder del Vaticano, de la Iglesia, es inmenso. Algunos creen que es el pontífice el que dispone del báculo de la doctrina, el que puede dar y quitar, pero no es así. El Papa nombrado carga con toda la historia de la Iglesia, y esa historia, cardenal heterodoxia, esa historia es negra, lúgubre, asesina, intransigente. Es tanta la ignominia con la que la Iglesia, no la cristiandad, ha inoculado a sus hijos a través de los siglos, que si yo, el Papa rebelde, hiciese un pronunciamiento como el que acabas de ser testigo, la Iglesia se destruiría en millones de pedazos, de grupúsculos infinitos, ínfimos, se rompería. Y yo no quiero que se rompa la unidad. Yo no quiero ser el pontífice hereje. Es más, querido heterodoxia, no me dejarían. Sería asesinado. ¿Has pensado por una vez qué significa dejar de ejercer el control sobre 1.000 millones de almas? Dirigirlas, dominarlas, cegarlas, engañarlas, despreciarlas y a la vez aparecer siempre impoluto, inmaculado. Yo no puedo hacerle frente a semejante bestia. Quiero refugiarme en la esperanza de que con el tiempo algo cambiará, pero no me puedo engañar. Dios me perdone y me libere pronto de este cargo. Y te digo, querido cardenal, el pecador más grande del mundo es siempre el que reza más alto, es decir, yo, el pontífice. Dios me perdone e ilumine. Así que ya sabes, cardenal, todo, absolutamente todo, al azar, que es la raíz de la libertad. El documento final nunca se aprobó ni por el consenso de los teólogos y mucho menos por su santidad. El día siguiente amaneció soleado, nada había cambiado. Y aquí paro y mañana tendremos el capítulo 8 y 9 titulado Mi casa es casa de oración, el 8. Hasta mañana.